es decir, a los hechos que expresaron las partes, a las pruebas que se evidenciaron en el proceso y sobre todo a las pretensiones que cada una de las partes planteó. Entonces, si el juez se sujeta a todo eso, perfectamente puede resolver con base en otra norma jurídica y ahí no hay una vulneración del principio de congruencia. Y el otro efecto importante que tiene este tema de que el juez conoce el derecho es que no hay necesidad de probar la existencia del derecho, no existe una carga de la prueba en cuanto a las normas jurídicas, existe una carga de la prueba en cuanto a los hechos, pero no en cuanto al derecho. El derecho, insisto, lo conoce el juez, por lo tanto no hay necesidad de probarlo. ¿Dudas? Terminamos ahí entonces con el tema de los principios procesales y hablemos del siguiente tema, que es de los fundamentos del proceso civil guatemalteco. ¿Sí? Era una duda, digamos, contra esa presunción de que el juez conoce el derecho y en caso su resolución sea, digamos, sea impugnada y luego que esa impugnación pueda dar por lugar con un juez de alzada, digamos. ¿Qué pasa con esa presunción, digamos? Entonces, o sea, ¿el juez no conocía el derecho o qué? ¿O para qué está ese principio? ¿Solo como para conveniencia o para tranquilidad de las personas? No es un tema de conveniencia ni de tranquilidad, es un tema, precisamente es para esos dos aspectos que yo le mencioné. Usted no tiene que probar la existencia del derecho, sino imagínese usted tiene su fundamento de derecho y tiene como fundamento de derecho una norma del Código Civil, una norma del Código de Comercio, una norma de la Ley del Organismo Judicial. ¿Cómo probaría usted el derecho si lo tuviera que probar? Tendría que tomar copias de las publicaciones en el diario oficial de todas esas leyes y acompañarlas a su demanda, cada vez que presenta una demanda. Entonces, sería un sinsentido estar haciendo eso. Pero sobre todo, el tema de que el juez va a resolver con base en la norma jurídica que estime aplicable, no importando qué norma jurídica haya citado usted y qué norma jurídica haya citado yo. Por supuesto que el juez se puede equivocar, pero el juez se puede equivocar también al valorar la prueba. Por ejemplo, pudiera ser que, por ejemplo, usted presenta para fundamentar su pretensión un documento autorizado por notario, que por lo tanto produce plena prueba. Y yo presento testigos que no son plena prueba, sino que los tienen que valorar el juez de conformidad con la sana crítica. Y resulta que el juez le da, sin que exista una razón justificada, le da más valor a mis testigos que al documento que usted presentó. Es perfectamente una posibilidad que existe en la práctica y de hecho se da en algunas ocasiones. Entonces, así como el juez se puede confundir al valorar la prueba o se puede confundir con temas de congruencia en cuanto a las pretensiones de las partes. Hay casos en los que el juez resuelve más de lo pedido, resuelve algo distinto o no resuelve todo lo que le fue planteado. Entonces, por ejemplo, un caso muy interesante, un caso de divorcio en el que se plantea una demanda de divorcio. No recuerdo quién era el demandante y quién era el demandado, supongamos usted que el demandado era el señor. Entonces la señora plantea una demanda de divorcio, digamos que por malos tratos. Y entonces el demandado es el señor y en sentencia el juez dice que no quedó probada esa causal de los malos tratos, pero dice que sí quedó probada la infidelidad de la señora. Entonces, con base en la infidelidad de la señora, que era una causal que nadie había invocado, declara concretar la demanda. Entonces, obviamente ahí hay una falta al principio de congruencia, porque el juez resolvió con base en hechos que no fueron invocados por las partes. Entonces, así como esos errores, pueden haber muchísimos errores en el proceso, y precisamente para subsanar la existencia de esos errores es que se establecen los recursos en los remedios procesales. Entonces, siguiendo el planteamiento suyo, pudiera ser que usted invocó una norma jurídica, yo invoqué otra norma jurídica, pero la norma que de verdad era aplicable en el caso concreto era la que usted invocó. Y el juez dice, no, a mí me parece que no es esa, es una tercera, o es la que yo invoqué, que no era aplicable. Y con base en eso el juez resuelve. Entonces, para eso usted va a tener, si fue el juez de primera instancia, su recurso de apelación, e incluso
si no obtiene un resultado favorable con su recurso de apelación, siendo que estamos hablando del juicio ordinario, podría tener acceso a un recurso de casación. En algunos otros procesos no, si fuera un juicio oral, por ejemplo, ahí nunca procede el recurso de casación y tendrá que quedarse con lo que haya ocurrido en la segunda instancia. Incluso así, si la vulneración a sus derechos fue muy evidente, usted todavía podría plantear un amparo. Y le subrayo esto de que la vulneración a sus derechos haya sido muy evidente, porque la Corte de Constitucionalidad ha sido muy firme en el sentido de que en materia judicial, salvo que de verdad haya una vulneración evidente a los derechos de alguna de las partes, solo en esos casos declara con lugar los amparos. De lo contrario, dice que el impartir justicia es una función del juez ordinario en el que la materia de amparo no debería incluirse. Pero digamos, están todos esos mecanismos para aliviar la situación. Pero en una situación ordinaria, digamos, sustrayéndonos de la posibilidad del error del juez, la idea es que si usted citó una norma que no es aplicable y yo cité una que tampoco es aplicable, el juez no tenga que sujetarse a resolver, ahí ya lo ponemos al contrario, el juez no se tiene que sujetar a resolver con base en una norma que no es aplicable al caso concreto, el juez puede resolver con base en la que sí es aplicable. Esa es la idea de la existencia del principio. ¿Nuevas dudas? Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar de los fundamentos del proceso, los fundamentos constitucionales de la existencia del proceso, las normas constitucionales en las que se basa el proceso civil, que básicamente, aunque hay muchas normas constitucionales que pudieran ser aplicables, el proceso civil, el proceso en general, se basa en 4 artículos de la Constitución. Para empezar, el artículo 12, todos ustedes conocen: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Y ese artículo, en un parrafito, dice un montón de cosas. Para empezar, el establecer el derecho de defensa, la posibilidad de que una persona se pueda defender. Y el mismo artículo establece también la necesidad de que exista un debido proceso, es decir, no basta con que tenga cualquier posibilidad de defenderse, sino una posibilidad de defenderse que sea de conformidad con las normas jurídicas que sean aplicables. Por eso es que dice la norma que debe haber sido citado, oído y vencido en juicio en proceso legal, es decir, un proceso llevado de conformidad con la ley. Tiene que haber sido citado, es decir, la posibilidad de una audiencia, la posibilidad de una contradicción, como veíamos ahí en ese principio de contradicción, y que además esto tiene que ser ante un juez o tribunal competente. Recuerdan ustedes que hablamos en su momento de los presupuestos procesales de jurisdicción y competencia, que tener pues jurisdicción, teniendo jurisdicción además tiene que tener competencia, y que sea un juez preestablecido. Ya lo demás no nos interesa tanto para efectos del proceso civil. Luego tenemos el artículo 29, perdón, el 28, el derecho de petición en general. Dice: los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Los siguientes párrafos no nos interesan, pero hay en líneas generales la existencia de un derecho de petición, y esto lo vemos materializado sobre todo con la posibilidad de demandar. Entonces, demanda, lo que estoy haciendo es dirigiéndole una petición al juez, y dice que el juez debe tramitarla y resolverla de conformidad con la ley, en muchos casos siguiendo lo que está establecido para el proceso civil y al final de cuentas emitiendo una sentencia. Pero igual todas las peticiones que se pueden ir planteando en el curso del proceso están sujetas a este mismo principio o fundamento del derecho de petición. Si yo pido que el proceso se deba aprobar, pues el juez tendrá que resolver esa petición que yo le estoy planteando de conformidad con la ley. Si yo pido que se diligencie un medio de prueba igual, si yo pido que se señale de hora para la vista igual, etc. Y luego el 29 está íntimamente ligado al anterior, pero ya más particularizado para el proceso como tal, porque
El primero, y el derecho de petición en general, igual es para peticiones administrativas y sobre todo se aplica más en peticiones administrativas, aunque la Constitución no lo limita de esa forma. Ahora el 29 sí habla de un libre acceso a tribunales y dependencias del Estado y dice: toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones, que ya vamos más por el camino del proceso, y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Y el resto no nos interesa. Y finalmente los últimos tres. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Luego la independencia. Pero solo igual en ese primer párrafo tenemos tres cosas muy importantes. Uno, la obligación de los jueces y tribunales de resolver de conformidad con la Constitución y las leyes. Es decir, no puede el juez resolver como se le ocurra, como cree que es más conveniente al caso concreto, tiene que resolver de conformidad con la Constitución y las leyes. Luego, en esa misma norma está establecida la jurisdicción. Recuerden que lo vimos en la clase pasada, en cuanto dice que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Y finalmente, en el mismo párrafo, dice: los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones, que de esto se deriva la posibilidad que el juez tiene de plantear no solo a los otros organismos del Estado en la práctica, sino además a cualquier persona, de girarle instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. Así, por ejemplo, si se necesita el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo un lanzamiento, pues el juez, con base en esta norma constitucional, lo puede pedir. Pero es más extendido y ya derivado de leyes ordinarias y no necesariamente de la Constitución. Por ejemplo, si el juez emite una resolución ordenando que a una persona le paguen su salario, pues gira una instrucción a la persona encargada de pagar los salarios a este demandado, y esta persona está obligada a operar el pago. Entonces, básicamente, con base con fundamento en estas normas constitucionales, es que luego las leyes ordinarias desarrollan el proceso civil. Por supuesto que tenemos normas ordinarias, sobre todo de antes de que existiera la Constitución, el Código Procesal Civil y Mercantil de muchos años antes de que la Constitución se emitiera, pero es un código que en líneas generales respeta estos fundamentos constitucionales. Si hubiera algo en el código que contraviniera algo de lo que estamos hablando aquí, entonces perfectamente esa norma podría ser declarada inconstitucional. Sería lo que se llama una inconstitucionalidad sobrevenida. En su momento tal vez estuvo bien, pero luego con la nueva Constitución deja de haber una concordancia entre las normas y obviamente por razones de jerarquía prevalece la Constitución. En este caso no es así. Creo que no ha existido alguna norma del Código Procesal Civil y Mercantil que haya sido declarada inconstitucional. Inconstitucionalidades en caso concreto se han intentado en contra de algunas, sobre todo en contra del artículo 243 del Código, que regula la apelación del juicio sumario de desocupación. Sí, 243. Que desde hace mucho tiempo la Corte de Constitucionalidad incluso las declara sin lugar, pero aún cuando las declara con lugar, estamos hablando de inconstitucionalidades en caso concreto, no generales. Fuera de eso, no recuerdo que exista alguna norma que haya sido declarada inconstitucional. Entonces, el proceso civil, decíamos, funciona con fundamento en todas estas normas jurídicas. ¿Dudas? ¿Vale? Luego el programa tiene un punto que se refiere a la estructura del código. Ahí no es nada más que ustedes en su casa, para facilidad misma de ustedes al momento de ubicar una norma jurídica, pues estudien que el código tiene 6 libros, que hay en cada uno de ellos, etc.
no nos vamos a detener en ese punto. Como les decía, por lo menos en lo que vimos de clase la ocasión anterior y lo que llevamos hasta este momento de esta clase, era necesario de alguna forma acelerar un poco el paso, porque suponíamos que estábamos trabajando con base en lo que ustedes ya conocían de teoría general del proceso, y porque además hay cosas a las que les tenemos que dedicar más tiempo en este curso. Entonces ya a partir de ahora vamos a tratar un poco más despacio los temas. Se habrán preguntado ustedes qué hace esta cosa aquí, ahora que ya la probé y sí funcionó. La idea de esto es que yo estoy grabando y voy a grabar todas las clases y las voy a poner en el YouTube. ¿Para qué? No van a creer que con esto quiero decir que ya están ustedes en libertad de no venir a clase si quieren. Recuerden que tienen que cumplir con el mínimo de asistencia. Además, pues sabrán ustedes que este tipo de cuestiones tienen el defecto de que el sonido es malo, la imagen es mala, pero lo que quiero con esto es que si alguien por alguna razón justificada no pudo venir a clases, no se pierda la explicación de la clase, perfectamente la puede ver, o si a alguien no le quedó claro un punto, lo quiere repasar, etcétera, pues ahí van a estar todas las clases a su disposición. Otra cosa importantísima, si no están ustedes presentes en la clase, se pierden de la oportunidad de plantear las dudas que vayan teniendo. Entonces, tómenlo no como un sustituto de venir a clase, sino como un mecanismo auxiliar de. Entonces, ya la primera clase ya está en el YouTube. Les voy a pasar por el Twitter el link para buscarlo. Como les decía, la clase anterior no es obligatorio, sí les va a servir. Veo que solo como 5 o 6 personas están siguiendo la cuestión esta del Twitter. Se los recomiendo. Como les digo, no es... En el programa está la cuenta. Como les digo, no es que vayamos a tocar temas que no veamos en clases aquí, pero ahí voy a estar poniendo sobre todo recordatorios. Ya les puse un recordatorio de que lean leyes, que busquen el expediente, y cuando vayamos viendo temas que son cruciales para el curso, yo les voy a estar poniendo un recordatorio ahí, recuerden que tal cosa. Entonces, les puede servir. Y ahí les voy a poner el vínculo para que puedan consultar esto de las clases cuando gusten. Bueno, entonces, si ya pasamos por todo esto, hablemos del siguiente tema, que es el de los impedimentos, excusas y recusaciones. Este es un tema que para mí en lo personal no merece mucho detenerse en él, porque yo no soy muy amigo en la práctica de plantear sobre todo alguna recusación. ¿Por qué no? Porque si es un juez, normalmente, no digo que en todos los casos sea así, pero normalmente, si es un juez en el que de verdad concurre alguna causal que permitiera recusar, pues va a pasar una de dos cosas: o el juez ya se dio cuenta de eso y él solito se va a excusar, o bien el juez considera que no es cierta la causal y me va a declarar sin lugar la recusación. Pero además, si yo planteo la recusación y me la declara sin lugar, se va a ofender. Y entonces, aunque el proceso civil o el proceso en general se supone que el juez debería ser imparcial y etcétera, pues no estamos alejados del hecho de que somos humanos y que las emociones de las partes, de los abogados, y por lo tanto las del juez, también de alguna u otra forma pueden influenciar las aptitudes que esta persona pudiera tener en el proceso. Entonces, yo normalmente, a no ser que sea un caso muy extremo, no recomiendo el planteamiento de una recusación. Lo vamos a ver porque es un punto del programa. Y entonces, aquí básicamente estamos hablando de tres cosas distintas. Por un lado, los impedimentos; por el otro lado, las excusas. Y cada una de estas tiene un listado de causales en la ley del orden judicial. El
artículo 122 de la Ley del Organismo Judicial establece: son impedimentos para que un juez conozca de un asunto determinado: A, ser parte en el asunto; B, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado, perito en el asunto; C, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto; D, tener el juez parentesco con alguna de las partes; E, ser el juez superior, pariente y inferior cuyas providencias pendan entre aquel; F, haber respetado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes; G, ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes; y H, haber conocido en otra instancia o casación en el mismo asunto. Luego las excusas están en el 123. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes: A, cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, dan dudar de la imparcialidad del juzgador; B, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, con parientes consanguíneos de alguna de ellas; C, cuando el juez vive en la misma casa con alguna de las partes, según es el caso de hoteles o pensiones; D, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulte el litigio; E, cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protectores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos; F, cuando el esposo o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes; G, cuando alguna de las partes haya comenzado dependiente del juez o de aquellas; H, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados; y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan un juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes; J, cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se litigue; K, cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, salud, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos; L, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos hayan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. Entonces, como vemos, tenemos como dos juegos de causales que existen: unas para los impedimentos y otra para las excusas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? El nivel de intimidad de la relación que el juez puede tener con las partes, con sus abogados, como el asunto. Si es una proximidad muy cercana a la que tiene el juez, entonces va a ser una causal de impedimento. Y si existe esa vinculación pero no es tan cercana, es una causal de excusa. Y entonces la diferencia entre una y otra de esas dos es el trámite que pudiera tener. El artículo 130 de la Ley del Organismo Judicial, para el caso de los impedimentos, dice: en caso de impedimentos, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez que deba seguir conociendo. Aquí no hay trámite, no hay una posibilidad de que las partes digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Simplemente, si el juez tiene una causal de impedimento, se lo hace saber al superior, y el superior no va a tener ninguna otra función más que designar quién se queda a cargo del proceso. Es una cuestión más o menos automática. Luego, en el caso de las excusas, la situación funciona diferente. El artículo 126 dice: el juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes, y estas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo, sin que se hubiera hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que se designe el tribunal que debe seguir conociendo. De la misma manera se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal. Si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa invocada y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia, y si la declarara en lugar, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. En caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser acusado posteriormente por la misma causa. Entonces, básicamente, cuando es una causal de excusa, ahí sí ya depende. Hay tres posibilidades. Si las dos partes aceptan, sea de forma expresa o tácita,
Entonces pasaría más o menos lo mismo que con los impedimentos. Se eleva al superior, el superior designa quién va a seguir conociendo. Si una de las partes acepta y la otra no, se eleva al superior y el superior dice, bueno, considero que sí existe la causal, lo mando al que va a seguir conociendo, considero que no existe la causal, se devuelve al juez. Y si ninguna de las partes acepta, pues el juez se queda conociendo y se devuelve al juez. Y luego la recusación, en el artículo 125, establece que el juez puede ser recusado por cualquiera de las causas de excusa o por cualquiera de las causas de impedimento. Pero lo mismo. Dice, son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto seguirá su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitivo. Si se tratara de materia penal, no nos interesa. Bueno, y en cuanto al trámite, el 129 dice, si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en la resolución motivada. Y en el primer caso, o sea, en el caso de la excusa, seguirá conociéndose más trámite, pero el de la recusación remitirá las situaciones al Tribunal Superior, el que la tramitará y resolverá el incidente. Gracias. El trámite de la recusación, cuando el juez no la acepta, es a través del procedimiento de los incidentes. Sí. Las excusas e impedimentos son de oficio, entonces o sea, el juez debería inhibirse de seguir conociendo en el caso de los impedimentos o excusarse en el caso de las excusas. Usted de todos modos le puede pedir al juez que lo haga sin necesidad de recusarlo, porque dice que cualquiera de las partes le puede pedir al juez que se excuse o bien lo puede recusar. Entonces, el pedirle que se excuse es nada más, como decía el juez, hacer ver la existencia de la causal sin necesariamente entrar en tanta confrontación con el juez. Usted le dice al juez, mire juez, yo considero que usted debería excusarse porque usted emitió opinión sobre el asunto. Y el juez le dice, no me excuso porque considero que no he emitido opinión. Bueno, se acabó. En cambio, si fuera una recusación, sí tendría que elevarse el expediente a la sala para que conociera por el procedimiento de los incidentes. Sí, Sara, pero también si el juez dice que no se va a excusar, no hay un procedimiento posterior, o sea, no se elevan los autos, pero simplemente no. Sí, mi pregunta no me quedó muy claro. Entonces, la recusación, el trámite de la excusa, podría usar la parte cualquiera de las dos, porque como ahí dice, son causas de recusación lo mismos que los impedimentos y las excusas, pueden usar los dos entonces, ya sea el de recusación o la de la excusa. El de trámite de impedimento no, porque ese es como, yo lo vi como de oficio, lo entendí bien, ¿no? Vamos a ver. Están como dos juegos de causales de impedimento y causales de excusa. Entonces, con todas esas causales podría pasar una de tres cosas. Podría ser que el juez de oficio diga, yo tengo causal de impedimento o tengo causal de excusa, y entonces dependiendo de cuál sea, va a seguir un cierto trámite. Si es de impedimento, sube a la sala solo para que, o al Tribunal Superior solo para que el superior diga quién sigue conociendo. Si es de excusa, pues hay que hacérselo saber a las partes para que las partes digan si aceptan o no la causal. Eso es hablando de que el juez por sí mismo decidiera hacer valer la... Y la recusa ya es por parte, ya le interpone la parte. O sea, ahí es el juez. El juez se puede excusar o se puede inhibir por existir una causal de impedimento. Ahora usted como parte tiene dos posibilidades. Le puede decir simplemente al juez, mire, yo considero que se produce esta causal y le solicito a usted que se excuse, como avisándole al juez de la existencia de la causal para que regresáramos a la primera posibilidad, que el juez lo haga solito, supuestamente, solo que ya no fue tan solito, sino que usted le recordó de la existencia de la causal. Y entonces el juez, si considera que no existe, simplemente le dice no y se acabó. Y si considera que sí existe la causal, pues sigue su trámite como que si él lo hubiera hecho sin necesidad de gestión de parte.
Y luego la tercera posibilidad es que usted recuse al juez. Entonces, ya recusando usted al juez, si el juez no acepta la causal de recusación, sube a la sala para que la sala, a través de un procedimiento de los incidentes, porque aquí sí hay una oposición manifiesta del juez a la existencia de la causal por una parte, y además una manifestación expresa suya de que sí quiere que opere la causal, entonces sube a la sala para que la sala, por un procedimiento de los incidentes, determine si existe o no existe la causal. ¿Y cómo se le dice al juez, así como la recusación ya es un trámite, cómo se le dice al juez de que pudiera excusarse sin necesidad del trámite de la excusa? Simplemente le dice usted al juez, por ejemplo, quedémonos con el ejemplo de que el juez externó opinión. Señor juez, en la audiencia de fecha tal, por ejemplo, usted externó opinión diciendo que las excepciones previas van a ser declaradas sin lugar. Entonces, por tal razón, se configura la causal de excusa establecida en el inciso tal del artículo tal del código y le solicito que usted se excuse de seguir conociendo. Su petición va a ser simplemente dos peticiones de trámite, que se incorpora al expediente memorial, y dos, que el juez se excuse de seguir conociendo con base en la causal tal. Se acabó. Si el juez dice sí, buena suerte. Si el juez dice no, mala suerte. Usted no recusó al juez. Es una consulta. Si hice la solicitud de que se excusara, posteriormente no puedo plantear la recusación. Sí. Sí. Incluso algunos lo que acostumbran a hacer es decirle al juez, le solicito que se excuse en el mismo memorial, y en caso de que no se excuse, solicito que tenga por planteada la recusación. Como que dice, O te vas o te vas. Está bien la pregunta. Si las partes deciden no aceptar la excusa, Ajá. trámite con el logo. Sigue conociendo el juez, pero como dice la ley, después ya no lo pueden recusar por esa causa. Entonces, si el juez dice, mire, yo no quiero seguir conociendo porque yo soy amigo del abogado de una de las partes, y las partes dicen, no, pues, señor, lo conozco, pero no es mi amigo, y la otra parte dice, pues tampoco acepto la causal. Después ya no podría ninguna de las partes decir, ahora lo recuso porque era amigo de este abogado. Ahora, si acepta la recusación, igual sube y deja de conocer. ¿Y en qué plazo, en qué momento se debe hacer la recusación? En el momento en que usted tenga conocimiento de la existencia de la causal, Puede ser en cualquier momento. en cualquier momento del proceso. O sea, al final de cuentas, el tema de la recusación, en buena medida se utilizaba, y muchos todavía lo utilizan con esa idea de entorpecer el trámite del proceso. Por eso es que usted ve que y la norma esta que provoca lo que esta ley no tenía bien. Ese tema de los efectos suspensivos se nos perdió. ¿Dónde están? Ya, gracias. El artículo 125 dice: la recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto seguirá su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva. Porque muchos planteaban recusación simplemente para que se hiciera todo este tema de que subiera a la sala y etcétera, y con eso perder el tiempo. E incluso, fíjese usted que no sé si es por este caso en particular que le voy a contar, pero en la última oración de ese artículo dice: por no corresponderles conocer el fondo del asunto, no podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozca de una recusación. Porque a mí hace muchos años, antes de que existiera esta reforma, me contaron de un caso en el que se planteó una recusación. Y entonces se llevó a conocimiento del Tribunal Superior el caso y recusaron a los miembros de ese tribunal. Entonces había que integrar otra vez el tribunal para que conociera esa recusación. Y recusaron a los nuevos miembros y pasó años el caso en esa vuelta. Obviamente, gracias a una total falta de la ética, lo que usted quiera, pero lo utilizaban para entorpecer el trámite del asunto. Entonces, esa es la idea de esta norma, tratar de que eso no pase. Si el trámite no se suspende, sino hasta llegar a etapa de resolver,
¿qué pasa? Y declarar, la sala declarara como la recusación, ¿qué pasa con todos los actuados? O sea, después lo resuelve otro juez, pero ¿qué pasa? No, o sea, ¿qué pasa? Además desde el principio de mediación necesario y todo, o se devuelve el proceso a donde toca iniciar. En realidad, lo que debería pasar ahí es que todas las actuaciones queden sin efecto, porque fueron llevadas a cabo por un juez que no era imparcial. Entonces, todo eso, si el proceso, si ocurrieron cuestiones de importancia en todo ese momento, esas actuaciones deberían quedar sin efecto. ¿Alguien más está traduciendo? Si en todo caso sí se le acepta la proposición a una de las partes, ¿continúa conociendo el tribunal de alzada? O no, el tribunal de alzada, el tribunal de alzada solo va a servir para, como estamos hablando de una recusación, el tribunal de alzada lo que va a tramitar es por el procedimiento de los incidentes, si declara con lugar o sin lugar la recusación. Si la declara sin lugar, se lo devuelve al mismo juez. Si la declara con lugar, se lo traslada a otro juez de la misma categoría, pero sería uno distinto. ¿Más dudas? Entonces,